Hola doctora, estaba esperando a salir de clase para comentarle una situación y hacerle una pregunta. Hola Andrea. Sí, claro, dime, con mucho gusto. A mi hermanito, que tiene 6 años, le diagnosticaron una enfermedad que tiene que ver con los anticuerpos, si no me equivoco. Él tiene el síndrome de Bruton. ¿Usted será que me puede explicar un poco más sobre esta enfermedad? Sí, claro, Andrea. Con tus otros profesores de inmunología te vamos a explicar todo sobre la enfermedad para que lo entiendas mejor y ayudes a tu hermanito. Agamaglobulinemia. La agamaglobulinemia pertenece al grupo de las inmunodeficiencias primarias humorales, cuyo cuadro clínico evidencia un fallo en la formación de anticuerpos específicos. Los anticuerpos son proteínas que son componentes críticos y clave del sistema inmune. Son esenciales para que el sistema inmune haga su trabajo de combatir microorganismos y otras sustancias extrañas que amenazan el cuerpo. Las células precursoras especializadas que producen gamma-globulinas no se desarrollan ni funcionan correctamente, lo que conduce a una deficiencia en la cantidad de linfocitos maduros llamados linfocitos B. Tipos de agamaglobulinemia. Existen dos tipos que son agamaglobulinemia ligada al cromosoma X o síndrome de Bruton y agamaglobulinemia autosómica recesiva. Todos esos trastornos se caracterizan por tener sistema inmune debilitado, que debe fortalecerse mediante la administración de gamma-globulina para combatir las infecciones. Causas de agamaglobulinemia autosómica recesiva. Este tipo de agamaglobulinemia también implica déficit de linfocitos B, pero su causa genética aún no ha sido completamente establecida. Algunos estudios establecen que puede estar asociada a la alteración de los cromosomas 22q11.21, 14q32.33 y 9q34.13, encontrados en los genes IGLL1, IGHM y LCRR8 respectivamente. Causas de agamaglobulinemia ligada al cromosoma X. Se debe a lesiones en el gen de la tirosinquinasa de Bruton, localizado en el cromosoma X, cuyo producto está involucrado de forma crítica en la maduración de los linfocitos pre-B a células B. Los pacientes presentan números normales de células pre-B en la médula ósea, pero carecen de células B maduras y células plasmáticas, por lo que esta inmunodeficiencia primaria también se caracteriza por presentar niveles muy bajos o aún ausencia de los anticuerpos circulantes. Ahora hablaremos de las alteraciones genéticas implicadas en la enfermedad y su tipo de herencia. En la gamma-globulinemia autosómica recesiva se ha observado que están implicadas las mutaciones en muchos genes, como en el gen BLNK, el gen IGHM, el gen IGLL1, el gen PIK3R1 y el gen de CD79. Todos estos genes codifican para proteínas que trabajan con BTK en la señalización del pre-BCR y en la maduración de células pre-B. Las mutaciones en cualquiera de estos genes implican la no culminación del proceso de maduración y por lo tanto la enfermedad. El modo de herencia de esta enfermedad es autosómica recesiva. Esto quiere decir que la persona heredó dos copias mutadas del mismo gen. La probabilidad de que la persona, ya sea hombre o mujer, esté en riesgo de padecer la enfermedad es del 25%. Por esta razón, se sospecha en mujeres afectadas e individuos sin mutación en el gen BTK. A nivel mundial, su prevalencia es menor de 1 en cada 2 millones de nacimientos. Va a afectar tanto a hombres y mujeres y suele aparecer a cualquier edad. El gen afectado en la gamma-globulinemia ligada al X es el gen de la tirosina quinasa de Bruton o BTK, localizado en el brazo largo del cromosoma X, en la región XQ221. Este gen va a codificar para la proteína BTK, que se encarga de la traducción de señales de supervivencia y maduración del linfocito B. La proteína codificada por el gen BTK no solo se expresa en la maduración del linfocito B, sino que también en mastocitos y eritrocitos.
Sin embargo, como estas células expresan proteínas adicionales de la superfamilia de BTK como TSL e ITK, no se encuentran ausentes en pacientes con XLA. El gen BTK tiene en total 19 exones y más de 600 variantes patogénicas que causan la enfermedad. Por esta razón, se presenta una gran variabilidad fenotípica. 2/3 de las mutaciones en el gen BTK son por cambio de sentido, codones de parada prematuros y defectos de empalme, y aproximadamente 1/3 son sustituciones de aminoácidos. La mayoría de estas mutaciones van a estar ubicadas en los últimos exones del gen. Su tipo de herencia es ligado al cromosoma X. Esto quiere decir que las mujeres presentan el gen defectuoso en uno de sus cromosomas X y son portadoras del mismo. Por tal razón no van a tener la enfermedad. Sin embargo, sus hijos varones siempre van a ser susceptibles a esta. A nivel mundial, su prevalencia es de 1 en cada 200.000 recién nacidos vivos y aproximadamente de 1 en cada 100.000 recién nacidos varones. Además, suele aparecer generalmente en la infancia, afectando en gran medida a los hombres. Proteína BTK. BTK es una proteína producto del gen BTK que presenta 5 dominios. pH que se une al fosfatidilinositol trifosfato de membrana, TH que es la región homóloga de la familia de las quinasas TEC y se une a otras proteínas, SH3 que se une a regiones ricas en prolina, SH2 que se une a residuos de tirosina fosforilados y SH1 que tiene actividad quinasa. SH3 y SH2 están involucrados en el reconocimiento intermolecular y regulación de la actividad quinasa de la enzima. Durante la maduración, proceso que ocurre en la médula ósea y en el vaso, las células de la línea de los linfocitos B pasan a través de distintos estadios, desde la célula troncal hasta el linfocito B maduro, cada uno caracterizado por distintos marcadores de superficie celular y por un patrón específico de la expresión del gen de la inmunoglobulina. Los prolinfocitos B expresan en su superficie las moléculas CD43, CD19 y CD10. Las proteínas RAC1 y 2 son las primeras en expresarse en esta etapa y es cuando se lleva a cabo la recombinación de los genes del locus de la cadena pesada. Solo cuando se exprese la cadena pesada, la célula pasa a ser prelinfocito B. Si esto no ocurre, la célula hace apoptosis. Ya en el estado de prelinfocito B se inicia el reordenamiento de la cadena ligera y se tiene expresada la cadena pesada μ, que se asocia con unas proteínas formando un complejo pre-BCR. Estas proteínas son sustitutos invariantes de las cadenas ligeras, o sea que son idénticas en todos los prelinfocitos B. Son las proteínas pre-B lambda 5 y pre-BB, homólogo al dominio B de la cadena ligera. Asimismo, se sintetizan las proteínas transductoras de señales Ig-alfa e Ig-beta, que también se asocian al complejo, completando el pre-BCR. La expresión del pre-BCR es el primer punto de control en la maduración del linfocito B y es responsable de la mayor expansión proliferativa de las células B en la médula ósea. Esas señales van a ser transmitidas a la inmunoglobulina alfa y beta y va a ocurrir toda una cascada de señales donde resalta la importancia de la proteína BTK. El pre-BCR va a recibir señales transmitidas a Ig-alfa e Ig-beta, que en sus residuos ITAM serán fosforilados por sinasas de la familia de SRC. Estos sitios fosforilados proporcionan un lugar de fijación para la proteína adaptadora BLNK y para SIC, que es también fosforilada. SIC fosforila a BLNK, lo que facilita el reclutamiento de BTK. BTK, después de ser activada por fosforilación y autofosforilación, se une a la proteína adaptadora BLNK y juntas fosforilan y activan a la fosfolipasa C gamma 2, que divide el PIP2
a fosfatidil-inositol trifosfato, que aumenta los niveles de calcio intracelulares, ocasionando la translocación del factor NFAT hacia el núcleo, y diacilglicerol, que permite la activación del factor de transcripción NF-κB por medio de la proteína sinasa C. Por vía GRB2-SOS y los factores de intercambio, se produce el factor de transcripción AP1. Finalmente, la realización de estos procesos de señalización son necesarios para enviar señales de supervivencia, proliferación y maduración y hacer la exclusión alélica en el estadio de prelinfocito B y posteriores. Además, una BTK funcional en el prelinfocito B al final del estadio estimula el reordenamiento de la cadena ligera. Luego, la cadena ligera kappa se asocia con la cadena pesada para producir una inmunoglobulina completa. Por lo tanto, un linfocito B inmaduro posee una inmunoglobulina M asociada a Ig alfa e Ig beta, constituyendo así un BCR específico. BTK entonces es esencial para el paso del estadio prelinfocito B al linfocito B maduro mediante la señalización del pre-BCR. Esas células continúan su maduración y el proceso de tolerancia central. Las mutaciones en el gen BTK pueden llevar a que la proteína no se exprese o que se exprese pero no sea funcional, generando una falla en la recombinación de la cadena liviana. Esto genera que el prelinfocito B no genere especificidad antigénica y tampoco culmine su maduración, ya que a partir de este estadio no se van a generar señales para los estadios siguientes y por lo tanto no habrán linfocitos B maduros ni células plasmáticas. Buenos días, mi nombre es Eduardo Pochón y yo soy el encargado de presentarles los temas siguientes. El signo físico más importante y muchas veces el único signo físico que se encuentra es la hipoplasia o aplasia de las amígdalas. Durante los primeros años de vida es posible evidenciar alteraciones en los parámetros antropométricos esperados para la edad. Alteraciones tales como alteración en la relación talla-peso, la relación talla-edad o en la relación peso-edad. En estos pacientes pueden presentarse trastornos autoinmunes, autoinflamatorios, que generen atralgias, artritis, hipotiroidismo, enfermedades inflamatorias intestinales, enteritis o eczema. A nivel del sistema nervioso central, es posible encontrar distintos signos, tales como deterioro neurológico, cambios comportamentales, sordera neurosensorial y hasta el coma. Las manifestaciones clínicas más frecuentes asociadas a esta enfermedad están dadas por patógenos infecciosos y suelen presentarse como infecciones de la vía aérea, los cuales incluyen otitis media recurrente, neumonía, sinusitis aguda o crónica, bronquiolitis. La gamaglobulinemia se ve asociada a un aumento en la recurrencia de infecciones sistémicas, como bacteriemia, sepsis, osteomielitis, artritis séptica, entre otras. Infecciones por el enterovirus están asociadas a manifestaciones del sistema nervioso central, tales como meningoencefalitis o cambios en el comportamiento, que si se dejan progresar van a llevar a una regresión en el desarrollo y pueden llevar hasta el coma. Es importante que nosotros recordemos que las enfermedades por microorganismos atípicos son una causa de sospecha muy importante para las inmunodeficiencias y de esta forma para la gamaglobulinemia. Esta también se encuentra asociada al desarrollo de gastroenteritis. Dentro de los microorganismos patógenos más frecuentes en individuos que padecen de gamaglobulinemia están los responsables de los episodios de sepsis, osteomielitis, artritis séptica, episodios del sistema nervioso central y del tracto respiratorio, que son el Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, el Haemophilus influenzae y las Pseudomonas especies. La salmonela y el campylobacter son responsables de la mayoría de los episodios de gastroenteritis, y el Flexis pylori y el Helicobacter son las familias características de la bacteriemia. Los nacidos a término tienen
IgG maternos, y esto les confiere una protección temprana contra la predisposición a distintas infecciones bacterianas o víricas, teniendo estos una concentración mayor de IgG que la madre. Este proceso de inmunidad pasiva fisiológica empieza a disminuir su efectividad al iniciarse el catabolismo de las IgG maternas y al no poder generarse anticuerpos propios. Esta protección inicial genera a los lactantes presenten una protección inicial ante el desarrollo de síntomas asociados a la gamaglobulinemia. Por esta razón, no hay desarrollo de síntomas durante los primeros 3 meses de vida postnatal. La prevalencia de estos síntomas incrementa conforme aumenta la edad del individuo. Debe sospecharse el padecimiento de una gamaglobulinemia o de cualquier inmunodeficiencia primaria en varones de 6 a 2 años que cursen con enfermedades a repetición, 2 neumonías o más por año, o infecciones de importante severidad que requieran hospitalización y manejo con terapia intravenosa. La falla en la terapia convencional, enfermedades causadas por agentes atípicos, el desarrollo anormal del individuo. Para realizar un correcto diagnóstico es importante que se genere una muy buena historia clínica. En el interrogatorio es importante hacer un gran énfasis en los antecedentes familiares, realizando preguntas indagatorias que puedan encaminar la sospecha, aún en ausencia de la presencia confirmada por el. También es importante hacer una correcta indagación sobre los antecedentes patológicos del paciente, ya que uno de los signos cardinales de la gamaglobulinemia radica en la infección a repetición por microorganismos, especialmente por bacterias y otros microorganismos extracelulares. Para la sospecha de una gamaglobulinemia es necesario hacer un recuento de las distintas subpoblaciones de linfocitos, examen que se hace mediante citometría de flujo. Es importante para el diagnóstico el recuento de la población de linfocitos B, CD19. Otro análisis importante para poderse realizar el diagnóstico de la gamaglobulinemia es un recuento cuantitativo de la concentración sérica de los distintos isotipos de anticuerpos IgG, IgA e IgM mediante nefelometría. El análisis de secuenciación de las principales variantes génicas responsables de la gamaglobulinemia es uno de los exámenes que han de ser mandados ante la sospecha de esta enfermedad. Para poderse realizar el diagnóstico de gamaglobulinemia es necesario que se cumplan los distintos criterios. 1. Que el paciente tenga un recuento de células B, CD19 positivo menor al 2%. 2. Que el recuento de inmunoglobulinas séricas se encuentre disminuidos o éstas se encuentren ausentes. Para confirmar el diagnóstico de gamaglobulinemia es necesario tener un historial familiar positivo para esta enfermedad o tener una prueba confirmatoria molecular de la mutación. Un diagnóstico probable se hace basado en la historia clínica, un recuento disminuido de inmunoglobulinas y la ausencia de respuesta a vacunas. Y en estos casos no se han cumplido con todos los criterios necesarios para el diagnóstico de gamaglobulinemia o de hipogamaglobulinemia. Después del diagnóstico de la gamaglobulinemia, es muy importante que se inicie su terapia de forma inmediata. Esta consiste en la administración de una terapia de reemplazo de inmunoglobulinas, las cuales pueden ser administradas de forma subcutánea o intravenosa. La terapia de reemplazo de inmunoglobulinas se puede brindar mediante la administración de inmunoglobulinas intravenosas. Esto se va a dar una dosis de 300 a 800 miligramos kilogramo cada 3 a 4 semanas. Dosis que se varía dependiendo de la respuesta del paciente y de los niveles séricos de inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas también se pueden brindar de forma subcutánea. Esto se va a dar mediante el uso de inmunoglobulinas subcutáneas con una dosis de 100 a 150 miligramos por kilogramo, que se van a dar una vez a la semana. Las ventajas de la administración subcutánea con respecto a la administración intravenosa son que le permite al paciente poseer un mayor grado de autonomía
hay menos riesgo de aparición de reacciones adversas sistémicas y permite una mayor estabilidad con respecto a la consistencia de niveles séricos de IgG. Dentro de las desventajas de la administración subcutánea está la incomodidad generada por la administración a repetición y las reacciones adversas locales que se pueden encontrar, tales como eritema, hinchazón, dolor en el sitio de inyección. Dentro de las reacciones adversas más importantes de la terapia con inmunoglobulinas se encuentran las complicaciones tromboembolíticas, la anemia hemolítica, la meningitis aséptica y las reacciones de hipersensibilidad. Es importante tener en cuenta que la terapia de reemplazo de inmunoglobulinas solo consta con IgG, por lo tanto el resto de isotipos estarán ausentes del suero del paciente. Es muy importante que ante cualquier infección el tratamiento dado sea un tratamiento más agresivo y más duradero que el tratamiento dado a una persona inmunocompetente. Esto sucede para poder prevenir cualquier complicación y generar un buen control de la enfermedad. Actualmente se está investigando metodologías de tratamiento, entre las cuales se incluye el trasplante de células hematopoyéticas y las distintas terapias genéticas.